Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 12 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para elegir a su presidente tras la destitución de José Serrano del cargo. Por el momento no existe consenso entre las bancadas legislativas para elegir un nombre. Ricardo Bravo con la expectativa. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Con la salida de José Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional, varios nombres empiezan a sonar para reemplazarlo. El legislador César Litardo confirmó que la bancada del Movimiento Alianza País ha mocionado el nombre de Elizabeth Cabezas. Hay que manejar las posturas en función del bloque. El doctor Berman tiene sus méritos, tiene también sus méritos Elizabeth, todos quienes participan acá en la Asamblea. En ese sentido, creo que lo importante es, en estos 2 días, llegar a los consensos, buscar que los mejores cuadros tengan y que la nueva presidenta o presidente de la Asamblea busque, como dije, ese camino de hacer una agenda programática. Si bien hasta el momento no existe consenso para que la legisladora Elizabeth Cabezas ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional, fue precisamente ella quien indicó que el Movimiento Alianza País se reúne esta mañana. Yo realmente agradezco a los compañeros miembros del bloque que de manera generosa y desprendida ellos han dejado a un lado sus aspiraciones personales y muy legítimas y han unificado la decisión alrededor de mi postulación. Y en esa línea vamos a esperar qué es lo que pasa el día miércoles. Hay un buen, yo diría, un buen ambiente, hay unas expresiones positivas. Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego señaló que los asambleístas de la denominada Bancada de la Revolución Ciudadana se reunirán esta tarde para definir un nombre de quien podría ser su candidato para la presidencia de la Asamblea Nacional. Entre tanto que la bancada de Integración Nacional con Eliseo Azuero explicó que hasta el momento ellos condicionan los votos que entregarían para la presidencia de la legislatura. Primera, que nuestro primer nombre será Carlos Berman, que nos parece una persona que puede también llegar a consolidar, no acuerdos, pero sí la posibilidad de gobernabilidad y de conversar entre bloques, una persona que a nuestro criterio podría jugar el rol en la presidencia de la Asamblea Nacional. Si es que no se da eso, nosotros presentaremos un nombre propio de nuestra bancada. ¿Sería quién? No vamos a anunciar todavía, hoy a las 12 nos vamos a reunir, es un compañero que representa creo que las aspiraciones de todos nosotros, principalmente no en temas particulares, sino en lo que representaría tener la Asamblea Nacional en este momento. Nosotros tenemos en primera instancia la obligación y el deseo de impulsar la candidatura de René Yandún. La otra candidatura, que no la denostamos, la respaldaremos siempre y cuando exista un cambio total y absoluto de la estructura de la Asamblea Nacional. Finalmente les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este día miércoles. Allí se decidirá quién será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. El inicio del juicio político contra el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, es la segunda parte de la resolución aprobada el pasado día viernes, que fue impulsada por el Partido Social Cristiano. Sin embargo, en el Parlamento aún no definen quién representaría esta solicitud. Nuestra compañera Lorena Espinosa conversó con algunos legisladores. Cuéntanos, Lorena, ¿ya se sabe quién iniciaría este trámite? Gracias, buenas tardes. No, aún no se conoce qué asambleísta o desde qué partido o movimiento político se iniciará el trámite para el juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Los asambleístas nos han dicho que desde las diferentes bancadas esperarán para analizar cuáles son las causales por las que se le acusa al fiscal general de la Nación para arrancar este proceso aquí en la Asamblea Nacional. Es parte de los análisis que se tendrá que realizar. Yo como miembro del CAL, que calificaré los requisitos, pues no voy a adelantar criterio. Tampoco nosotros nos pronunciaremos en función del análisis de los documentos presentados. Hay que, eso sí, determinar claramente las causales. Es un mandato para iniciar el proceso. Habrá que definir causales, el proceso,
darle derecho a la defensa. Sin embargo, el asambleísta Eliseo Azuero manifestó que la bancada de Integración Nacional mantendrá una reunión y ahí definirán si ellos son los que proponen este inicio de juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca o si simplemente apoyan o respaldan el pedido de otro movimiento o partido político. También anunció cuáles podrían ser las causales que acusan a Carlos Vaca Mancheno. Causales son muchas. El mismo hecho de presentar audios sin haberlos judicializado previamente, dada la investidura de su función, a mi juicio es un uso poco adecuado del rol que le corresponde. Entre otros, existe la posibilidad de investigar profundamente el tema del gran escándalo que se ha generado alrededor del 30S, del cual él fue su presidente. El día de hoy tendremos una reunión y si allí nosotros decidimos impulsar el juicio político, tenga la certeza que lo haremos como lo hemos hecho en veces anteriores, ya sea como actores o, en su defecto, sumándonos a la iniciativa de cualquier bloque político. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que para iniciar este trámite se necesitan al menos de 1/4 parte de firmas de los asambleístas que respalden esta petición. El asambleísta Daniel Mendoza explica cuál sería el procedimiento. Conformidad al artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene que recogerse la cantidad de firmas necesarias, tiene que dirigirse una solicitud a la presidencia de la Asamblea Nacional y adjuntar un anuncio de pruebas. Esos son los requisitos que tienen que cumplirse. La decisión de llamar a juicio político a Carlos Vaca Mancheno parte de esta sesión plenaria del pasado viernes en la que se aprobó esta resolución con esta finalidad. 103 asambleístas respaldaron esta decisión y ahora estaremos expectantes para saber desde dónde parte para arrancar este trámite. El pedido de juicio político a Carlos Vaca Mancheno luego de su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta aquí el informe, que tengan una buena tarde. Buena tarde para ti también, gracias por la información. De otro lado, esta tarde el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa enfrentará un juicio político. Según el informe de Contraloría, Ochoa habría incumplido con los artículos 24 de la Ley Orgánica de Comunicación y 99 de la Ley de Contratación Pública. El reporte con Clever Aranda. Así es, buenas tardes. A las 4 de la tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional se desarrollará el juicio político contra el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Recordar que Ochoa fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitoria. Sobre este juicio político se refirieron los asambleístas Raúl Tello y Daniel Mendoza. Escuchemos. Creo que sí es fundamental que la Asamblea procese este juicio político en la medida en que se trata de un funcionario que ha vulnerado derechos constitucionales, derechos humanos, y en ese marco, si no cabe ya la destitución, pero al menos el tema de la censura, considero de que va a ser una respuesta fundamental a la defensa fundamentalmente de la libertad de expresión en este país. El día de hoy tiene que haber un debate amplio sobre el incumplimiento y la arrogación de las funciones que tuvo Carlos Ochoa en su calidad de superintendente de comunicaciones y que podamos llegar en todo caso a la censura. Hubiera sido excelente que la Asamblea hubiera procesado esto un poco antes para que llegáramos a censurar y que eso implicara destitución. El asambleísta Augusto Espinosa asegura que escucharán la ponencia de Carlos Ochoa en el Pleno y después de eso tomarán una decisión sobre la censura o no. Una cosa es el juicio político que se está impulsando en la Asamblea Nacional y otra cosa es la destitución realizada por el Consejo de Participación Transitorio. En el caso del juicio político entiendo que se han cumplido con todos los procedimientos de ley y en ese sentido nos tocará tratar en el Pleno en función de las pruebas aportadas y de la defensa que haga el superintendente y ahí definiremos cuál será nuestra posición. Según el informe de Contraloría, Ochoa incumplió con la Ley de Contratación Pública y la Ley de Comunicación. Con esta información, Volva Estudios. Continúan ustedes. Buenas tardes. Gracias, Clever, por la información. Con la recomendación de la Comisión de Fiscalización de enjuiciar políticamente a Carlos Ochoa, ya en la sesión plenaria prevista para esta tarde, Ochoa deberá defenderse ante los legisladores de sus acusaciones. El debate podrá derivar la censura, puesto que el Consejo de Participación Transitorio ya lo destituyó. El día de la sesión, el presidente de la Asamblea requerirá de la presencia de los asambleístas que iniciaron el proceso, la nómina de 2 asambleístas que realizarán la interpelación que deberá ser comunicada al funcionario interpelado.
Carlos Ochoa deberá ejercer su derecho a la defensa y alegar por un lapso máximo de 3 horas ante el Pleno sobre sus acusaciones. Luego será el turno de los interpelantes, quienes tendrán 2 horas para sustentar su acusación. Nuevamente Ochoa replicará por 1 hora más. Finalizada su intervención, el superintendente deberá retirarse. Es entonces donde se abrirá el debate. Todos los legisladores podrán intervenir por máximo de 10 minutos y sin derecho a réplica. Si no hay solicitudes de intervención, se archivará la solicitud. Mientras que para proceder a la censura será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los asambleístas, es decir, el respaldo de 69 legisladores. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Para esta tarde a las 15 horas también está convocada la continuación de la sesión plenaria 502 para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley del Consejo de Participación Ciudadana para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero. Tenemos el detalle del contenido de este informe. Se trata de 13 artículos, 7 disposiciones transitorias y una final que contempla el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, en cumplimiento al pronunciamiento ciudadano del pasado 4 de febrero. En el documento propuesto por el Ejecutivo llegaron a varios acuerdos con respecto al rol del Consejo Nacional Electoral, inhabilidades y prohibiciones. Este último aspecto, el presidente de la República proponía que los candidatos puedan ser seleccionados a través de un concurso de méritos y oposición, pero la comisión ocasional eliminó ese proceso y decidió que puedan ser quienes superen una fase de verificación de requisitos. Este tema aún genera varias críticas. Lo explican los asambleístas Encarnación Ducci y Vicente Tallano. Esta comisión ha dicho no a la intervención del Consejo Nacional Electoral en el concurso de méritos y oposiciones como planteaba en la reforma propuesta por el Ejecutivo. Ahora pasa por definir este particular, si efectivamente hasta dónde va a llegar la intervención del Consejo Electoral. A verificar requisitos. También coincidieron en que la verificación de los requisitos debe realizarse entre postulantes que propongan no solo a las organizaciones sociales, sino también la ciudadanía en general. En este artículo se incrementó otra propuesta para que el proceso de selección esté acompañado de una veeduría internacional. Entonces, habrá que debatir sobre qué más filtros agregar. Tenemos unos requisitos sumamente amplios que los que nos puede venir a abocar a tener lo que sucedió en el 2009, 1.200 aspirantes. En el informe fue incluida la propuesta sobre quienes no podrán ser candidatos, es decir, cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo Nacional Electoral, asambleístas y otras autoridades. Este aspecto para el asambleísta Fernando Burbano debe ser analizado ampliamente en el Pleno. Pero es un tema que quizás no caímos en cuenta en la comisión. Si usted ve que somos 800.000 funcionarios públicos y hasta 4º grado de consanguinidad, nos quedaríamos realmente sin candidatos. En la propuesta además aclara que los ciudadanos que deseen postularse deberán dejar sus cargos con al menos 30 meses previa a convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de nuestra primera pausa promocional, pero al volver les tendremos información sobre la continuación del segundo debate del proyecto de ley para la Amazonía. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. En el marco de la continuación de la sesión 501, el Pleno de la Asamblea se reunirá este martes con el fin de continuar el segundo debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Los detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 temas se tratarán en el Pleno de la Asamblea Nacional de este martes. Entre estos tenemos la continuación del segundo debate del proyecto de ley de la circunscripción territorial especial amazónica, que busca la conservación de sus ecosistemas, su desarrollo sostenible, la biodiversidad, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, a fin de compensar las inequidades existentes y promover el desarrollo equitativo en la Amazonía. Según varios legisladores, la propuesta genera recursos para romper las inequidades en las provincias amazónicas y establece la planificación integral para lograr este objetivo. Escuchemos. Recursos necesarios para nuestros GATS, que obviamente
inviertan y realicen esa inversión necesaria para el desarrollo de nuestra región. Hemos planteado de que tenga que ser de 4% y no menos de $2 americanos. Según el proyecto para impulsar el desarrollo integral de la Amazonía, además de los recursos asignados del Presupuesto General del Estado, se financiará con el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Posteriormente, en la misma sesión se analizará el proyecto de resolución de exhorto al señor Presidente de la República para que disponga la moratoria de los procesos de plazo vencido, coactivas, embargos y remates a los agricultores, emprendedores y productores deudores de la banca pública, a la que hace referencia la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada, Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Más adelante se dará trámite también a la exhortación al señor Presidente Constitucional de la República para que disponga al señor Ministro de Trabajo, abogado Raúl Ledesma, la derogatoria del acuerdo ministerial de fecha 22 de mayo de 2017, suscrito por la abogada Luisa Magdalena González, ministra de Trabajo encargada. Cabe mencionar que el pleno de este martes se llevará a cabo a partir de las 9:30 de la mañana. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda. Cambiamos de tema. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, viajó a Chile, donde asistió a la ceremonia de cambio de mando presidencial de esa nación. Durante su visita, la agenda del mandatario ecuatoriano contempló una audiencia con el presidente electo Sebastián Piñera, un saludo protocolario con la presidenta saliente Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, entre otras actividades. Este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, llegó al país sudamericano para participar en la sede de la Asamblea Nacional de Chile de la ceremonia de transmisión de mando este domingo, en la que el gobernante electo Sebastián Piñera asumió el poder para una gestión de 4 años. Con entusiasmo, al igual que el pueblo chileno, lleno de esperanza, porque la esperanza de ustedes, esta esperanza nuestra también. La ceremonia inició con el ingreso de la ahora expresidenta Michelle Bachelet e inmediatamente se efectuó la entrada de su sucesor, Sebastián Piñera, quien una vez embestido juró respetar la Constitución. De inmediato Moreno asistió al almuerzo que el presidente chileno brindó a los mandatarios asistentes a la transmisión de mando. Allí los jefes de Estado posaron para la foto oficial. Previamente, el sábado por la mañana, el presidente Moreno cumplió con una agenda protocolar donde acudió a la develación del monumento a Juan Montalvo en el Parque República del Ecuador. También participó como testigo de honor de la declaración conjunta que viabilizará la ejecución del proyecto minero binacional Yurimagua. El acuerdo fue firmado en la Embajada de Ecuador en Santiago por las ministras de Minería del país andino, Rebeca Illescas, y de Chile, Aurora Williams. Es un honor ratificar el acuerdo entre la Empresa Nacional del Ecuador y la Corporación Nacional del Cobre de Chile. El proyecto terminará la exploración avanzada en este año y se iniciará la factibilidad en los siguientes. Para nosotros es un proyecto muy interesante. Tuve la oportunidad de estar presente en la firma del acuerdo de accionista en el año 2015. Eso lo hicimos en Ecuador y hoy día ya vemos un paso importante que va a permitir pasar a la exploración. En todas sus actividades, el presidente Moreno destacó las buenas relaciones que históricamente han tenido Chile y Ecuador, por lo que aseveró que el cambio de mando no alterará las relaciones bilaterales, sino que por el contrario, estas seguirán fortaleciéndose. Posteriormente, el domingo a las 16 horas, hora local de Chile, el presidente de la República, Lenín Moreno, retornaba al Ecuador después de participar en la ceremonia de cambio de mando en la que Sebastián Piñera asumió la presidencia, cuando el avión presidencial sufrió una fatal depresión en sus neumáticos, lo que obligó a que se realice una escala no programada en Antofagasta, en el norte de Chile, comunicó el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Según un comunicado oficial de la presidencia, se prevé que el jefe de Estado, Lenín Moreno, retorne al país este lunes 12 de marzo en horas de la noche. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Con el objetivo de desarrollar el contenido de la pregunta 4 del referéndum del pasado 4 de febrero, por la cual se establece la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional firmaron el convenio de cooperación para fortalecer el trabajo por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.
Luego de que la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, acudiera a la Comisión Ocasional AMPETRA para explicar el papel que juega el MIES en temas relacionados a casos de abuso sexual a menores registrados en el país, y de respetar la voluntad ciudadana de la aprobación de la pregunta 4 de la pasada consulta popular para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. La titular de dicha cartera de Estado presentó el Protocolo General de Actuación frente a la violencia física, sexual o psicológica contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores de los servicios regulados por el MIES. El protocolo es un conjunto de regulaciones y estándares que tienen que seguir los funcionarios del MIES de manera obligatoria y tienen que seguir los pasos que ahí están identificados y señalados, y al mismo tiempo tienen que cumplir este protocolo quienes trabajan para el MIES o conjuntamente, que son nuestros aliados, los operadores de este tipo de servicios. Además, agregó que los diferentes tipos de violencia no solo deben ser combatidos desde el gobierno, sino también desde la sociedad. La familia está tan naturalizada la violencia en la familia que es preciso, que es absolutamente necesario que la familia reconozca este tipo de daños y sea capaz de denunciar. Posteriormente, el MIES firmó el convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el cual, según Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo, permitirá desarrollar estrategias y acciones conjuntas para prevención y erradicación de la violencia a estos grupos vulnerables de la sociedad. Primero es justamente el fortalecimiento de los sistemas nacionales y los sistemas locales de protección. Aquí evidentemente no puede ser solo una institución responsable de los temas de protección. La ministra de Inclusión Económica y Social adelantó que posteriormente acudirá a la Comisión AMPETRA a presentar dicho protocolo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Hoy en el segmento La Esencia de la Ley compartimos con ustedes los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 2016. La esencia de la ley. Un equipo de TVL Noticias nos trasladamos hasta la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por el terremoto de abril del 2016. Hoy en Esencia de la Ley conoceremos los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de estas zonas. Historias y experiencias que compartimos con ustedes de un hecho que conmocionó al país entero. Llegar a la provincia de Manabí es recordar lo ocurrido en el 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió a este punto del país. Allí se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. En la actualidad, la ciudad de a poco se levanta, aunque aún podemos ver en la zona cero edificaciones destruidas y olvidadas. Para conocer cómo avanza la ayuda, conversamos con el teniente político Gustavo Pilco, quien sostiene que el gobierno en su momento sí prestó el contingente, pero que aún quedan muchas cosas por hacer. Fuente de trabajo que es lo que necesitamos después del terremoto para poder activar lo que es la economía de nuestro cantón Puerto Viejo y la provincia. Desde la función legislativa también existen iniciativas. Francisco Hidalgo, gestor de la Casa Legislativa de Manabí, nos cuenta que los espacios de diálogo se han fortalecido. Ahora la ciudadanía se mantiene alerta de lo que el Estado realiza en favor de esta zona del país. Porque ellos se sentían invisibilizados también. Si bien es cierto, teníamos a los asambleístas provinciales, pero no teníamos un nexo directo entre la ciudadanía y la asamblea. En la mencionada ley se estableció la creación de una Secretaría Técnica para la Reconstrucción que cumplió con 3 ejes: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Según información de esta Secretaría de Estado, a través del Plan Yo Construyo en vivienda hasta el 2017, fueron entregadas más de 3.000 viviendas, 1.122 en construcción, 800 por contratar y más de 18.000 viviendas reparadas. Manos Solidarias es el proyecto habitacional que emprendió el Gobierno Nacional tras el terremoto para apoyar a más de 300 familias que ahora residen en el sector del Guavito. Conversamos con varios vecinos y nos cuentan sus experiencias. Continuando con nuestro recorrido, llegamos hasta el Guavito. Allí nos recibieron 3 madres de familia: Karina Astudillo, Diana Saltos y Mercedes Macías, quienes aún recuerdan lo que significó en sus vidas el terremoto. Y tuve algunas pérdidas de familiares y hasta ahora no podemos superar el dolor de haberlos perdido a ellos. Eso nos afectó bastante porque había enfermedades. Murieron familiares, pero ya no quiero acordarme porque me pongo mal.
Acompañamos a estas mujeres a conocer sus nuevas viviendas. Son sencillas pero acogedoras. Muchas de estas familias han optado incluso por emprender micronegocios como tiendas de abarrotes, sastrería, venta de suministros, entre otros, como una forma de sobrevivir. Así como Ángela Zambrano. Saliendo adelante, sí, porque por lo menos aquí me entretengo, así sea, vendiendo poquito, pero ahí. El ambiente en Manos Solidarias es placentero, un sitio seguro para que las familias manavitas puedan empezar. Son más de 300 hogares que ahora son vecinos y que incluso se han convertido en personas muy cercanas y se apoyan de manera permanente. Siempre uno dice que los vecinos son como una familia y para que la ayuda del Estado muy buena. Me siento muy bien en este sector, feliz. Gracias a Dios, me siento bien. Para la reactivación económica fueron entregados $125 millones para pequeños productores y más de 30 millones en créditos. Mientras caminábamos por las calles de Puerto Viejo nos encontramos con un personaje muy especial. Se trata del timbalero de Manabí, 23 años entregando música y arte aquí en el Parque Central. Seguramente si usted escucha el nombre de Washington Vinuesa no le sonará a alguien conocido, pero si le preguntan por el timbalero del Parque Central de Puerto Viejo, inmediatamente llegará a su memoria el hombre que toca los timbales en el Vicente Amador Flor. Lo encontramos en la glorieta del parque. Estaba contento de imponer el sonido de su instrumento. Estaba con su caja amplificada, consola, micrófono y timbales. Nace por la necesidad que tenía esta persona y para que tengo en casa. Luego del terremoto le prohibieron que toque su música, pero él decidió que era el momento para alegrar a la gente manavita, a la que califica de valientes. La gente muchas decía de que no podía ser porque Puerto Viejo estaba de duelo. Yo le decía, ¿cómo puede estar de duelo Puerto Viejo? Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que cantar, tenemos que disfrutar la vida. Josa vive por la música, pero no vive de ella, según su propio relato. Entre otros aspectos, la ley contemplaba el incremento del impuesto del IVA del 12 al 14% por un año y también un día de sueldo. En la actualidad, Manabí se levanta día a día por convertirse en una de las provincias productivas y más turísticas pese a la adversidad. Hasta la próxima. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 15 horas, continuación de la sesión 502 del Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, proyecto de resolución sobre la necesidad de una investigación respecto a lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, en donde fallecieron 2 jóvenes. A las 16 horas, sesión 504 del Pleno de la Asamblea Nacional para tratar el juicio político al ex superintendente de la Información y Comunicación Carlos Alberto Ochoa Hernández. Y así finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.